y fellow de primer año de cuidado intensivo pediátrico del programa de la Universidad de La Sabana. Hace su debut en este foro académico y en el día de hoy nos va a hablar sobre dos de los principales síndromes toxicológicos que tenemos que abordar con cierta frecuencia en pediatría, como es la intoxicación por acetaminofén y antidepresivos tricíclicos. Ricardo ha trabajado intensamente en esta presentación y pues ha tratado de lograr ahí un sinergismo entre la parte fisiopatológica con un poco de clínica y algo de manejo. Y espero que esta presentación sea del agrado de todos ustedes. Con ustedes, Ricardo. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Mi nombre es Ricardo Hernández, soy residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana y hoy les voy a hablar de la fisiología de la intoxicación por acetaminofén y antidepresivos tricíclicos. Este es el contenido de la charla, que lo dividí en dos partes. La primera parte sobre la intoxicación por acetaminofén. Entonces hablaremos un poco de la introducción, la farmacología, la fisiopatología, un poco de la clínica, la N-acetilcisteína y para terminar la regeneración hepática, haciendo un énfasis más que todo en esta primera parte, por lo que ya sabemos que la intoxicación por acetaminofén es de las más prevalentes en pediatría, sin restarle importancia a la segunda parte, que es de antidepresivos tricíclicos, en donde hablaremos de un poco de la introducción, la farmacología, la fisiopatología, la clínica y por último el tratamiento y mensajes para llevar a casa como unas conclusiones. Iniciando la primera parte, intoxicación por acetaminofén, de manera introductoria, es un medicamento con efecto analgésico y antipirético, de los más usados en la población adulta y pediátrica, y precisamente por el hecho de ser uno de los medicamentos más usados en pediatría, es muy común la intoxicación, sobre todo de manera accidental, ya sea por descuido o por sobredosis. Y sin embargo, pues al superar el rango de niveles tóxicos, el paciente puede tener una clínica que si no se trata oportuna y adecuadamente puede tener un desenlace fatal. Con respecto a la historia, en la antigüedad y el medievo, los únicos antipiréticos conocidos eran compuestos presentes en la corteza del sauce y otros en la corteza de la quina, y cuando hubo una escasez de la quina en 1880, se desarrollaron agentes antipiréticos alternativos que fueron la acetinilida y la fenacetina. En 1893 se encontró el acetaminofén en la orina de los pacientes que ingerían esta fenacetina y lo aislaron como un compuesto que era blanco y cristalino con un sabor amargo. En 1899, el paracetamol como tal fue identificado como un metabolito de la acetinilida, sin embargo se ignoró en ese momento. En el 48 se relacionó esta acetinilida con la metahemoglobinemia y dedujeron que su efecto analgésico era debido a su metabolito que era el paracetamol. En 1955 inició su venta en Estados Unidos bajo el nombre del Tylenol y en el 58 empezó la comercialización de la formulación para niños. Con respecto a la epidemiología, en Estados Unidos se han descrito 78.000 visitas a urgencias por año, 26.000 hospitalizaciones al año y 500 muertes al año secundaria a la intoxicación por acetaminofén, mientras que en Colombia en el año 2019 se reportaron 22.699 casos de intoxicaciones. Dentro del rango 0 a 5 años se documentaron 4.000 casos por medicamentos y otras sustancias, siendo aproximadamente más del 70% secundarios a intoxicación por acetaminofén. Hablando un poco de la farmacología, vemos que es un medicamento con absorción gastrointestinal con una concentración pico a los 90 minutos. Sin embargo, la presencia de comida en el estómago puede retrasar un poco este pico, más no su absorción. El volumen de distribución es de 0.9 litros por kilo. Tiene un tiempo de vida media de 2 a 0.5 horas y va a tener una mínima unión a proteínas plasmáticas. Sin embargo, con injuria hepática secundaria, este tiempo de vida media también se puede ver afectado y se puede prolongar hasta unas 4 horas. En esta imagen vemos cómo es el metabolismo del ácido araquidónico, que es el sustrato de las prostaciclinas, prostaglandinas y tromboxanos, en donde el acetaminofén va a inhibir la ciclooxigenasa 3 a nivel del sistema nervioso central
en su parte espinal y supraespinal, más no en los tejidos periféricos, motivo por el cual no es un antiinflamatorio. Y así pues va a inhibir la formación de las prostaglandinas. Con respecto al metabolismo, el acetaminofén tiene un metabolismo muy extenso, en el cual aproximadamente el 85% de una dosis terapéutica pasa por un metabolismo de fase 2 por medio de la conjugación a metabolitos sulfatados y glucuronizados que posteriormente van a ser eliminados por la vía renal. De estas vías, la glucuronización va a predominar en los adultos, mientras la sulfatación va a predominar en los niños hasta los 12 años de edad. El 10% va a tener un metabolismo de fase 1, el cual el metabolismo va a sufrir una oxidación por medio de la enzima citocromo 2E1, que hace parte de la citocromo P450, en el cual se extraen dos moléculas de hidrógeno y nos da como resultado la imina N-acetil parabenzoquinona, más conocida como el NAPQI por sus siglas en inglés. Y el 5% restante se va a eliminar sin cambios por vía renal como un derivado del catecol. Este NAPQI normalmente se va a conjugar con glutatión a metabolitos que van a ser no tóxicos de cisteína y de mercaptopurina, y aquí es donde la N-acetilcisteína juega un papel indispensable para este proceso de conjugación que ya más adelante veremos con más detalle. Sin embargo, a dosis supraterapéuticas y tóxicas, las enzimas responsables de la fase 2 se saturan, por lo que nos conlleva a un metabolismo de fase 1 aumentado, y eso se traduce en una mayor producción de NAPQI, en donde posteriormente va a existir una depresión de este glutatión, y cuando estas reservas son menores al 70%, el NAPQI se va a unir a proteínas celulares que nos van a producir una injuria de tipo celular. Con respecto a la fisiopatología, empezando a hablar con el glutatión, tenemos que preguntarnos por qué es tan importante, y este glutatión se va a generar a partir del ácido glutámico, la cisteína y la glicina en dos pasos enzimáticos que van a ser dependientes del ATP. En el primero se forma la gamma-glutamilcisteína a partir del glutamato y de la cisteína por la glutamato-cisteína ligasa, y luego este dipéptido se va a combinar con la glicina por la glutatión sintasa para formar como tal ya la molécula de glutatión. Y este glutatión, que está representado como GSH en la imagen, va a servir de precursor para convertir los productos de superóxido de hidrógeno y superóxido lipídico en moléculas no dañinas para la célula. Y también, como vimos en la imagen anterior, va a ser un precursor importante para la formación de los metabolitos no tóxicos a partir del NAPQI, que se pueden excretar fácilmente vía renal. Esta imagen nos resume toda la fisiopatología intracelular de la sobredosis del acetaminofén y su subsecuente metabolito tóxico, el NAPQI, en donde precisamente las cantidades excesivas van a generar, primero que todo, una depresión del glutatión en el citoplasma, una reducción del glutatión en el citoplasma, en el retículo endoplasmático y en la mitocondria, llevando un estrés oxidativo y una disfunción de la beta-oxidación. Eso nos va a conllevar también a una disminución de los ATPs y también una apertura de los poros mitocondriales, que se va a traducir en una translocación de las proteínas como el factor inductor de la apoptosis al núcleo. Tendremos una fragmentación del DNA y por lo tanto una muerte celular. Por otro lado, los radicales libres de oxígeno van a activar unas vías de señalización, la cual van a amplificar la producción de radicales libres de oxígeno, y esto va a formar un bucle de activación autosostenida. También se van a activar las vías de señalización NRF2 y P53, también la adiponectina, para ejercer una acción ante este estrés y las lesiones celulares. Y para finalizar, vamos a tener una autofagia mediante la eliminación de la mitocondria que está como tal ya lesionada. Recordemos la estructura de los lobulillos hepáticos, en donde tradicionalmente se dividen en tres zonas según su proximidad o lejanía de la vena central. Los hepatocitos de la zona 3 van a ser muy ricos en el citocromo 2E1 y por lo tanto son los más susceptibles a la injuria, y por esto vemos el patrón característico en la patología en la intoxicación por acetaminofén, que es la necrosis hepática centrolobulillar. En esta imagen de la derecha vemos unos cortes histológicos de ratón. En los dos de arriba vemos una sección hepática normal
con su vena central adyacente a los hepatocitos de la zona 3, y abajo vemos los cortes del hígado de un ratón al que se le administró una dosis de acetaminofén de 300 miligramos por kilo cada 6 horas, con una posterior área de necrosis con una pérdida de los núcleos, y en la tinción de hematoxilina y eosina, mientras que a la derecha vemos la tinción de túnel, que nos permite visualizar y cuantificar también las células que están en apoptosis, las células necróticas, con una tinción citoplasmática que va a ser extensa, y también vemos una pérdida nuclear como tal. Y todo esto pues pasa en los hepatocitos de zona 3 predominantemente. Con respecto a la disfunción circulatoria, la necrosis de los hepatocitos, las citoquinas proinflamatorias y las quimioquinas en las células de Kupffer van a resultar en una liberación de proteínas asociadas a los daños, a daño o los DAMs. Eso nos va a causar una activación de los neutrófilos que en un estadio inicial nos van a agravar la necrosis de los hepatocitos. Sin embargo, posteriormente nos pueden ayudar a la regeneración hepática, que ya más adelante veremos. La injuria celular, que es provocada por el acetaminofén, va a activar también el sistema de coagulación de la trombina y la fibrina concomitante. Esta trombina va a activar las plaquetas por medio de los receptores de proteínas activados 1 y 4, y esto pues nos va a agravar esta necrosis, y ya en una fase tardía esta fibrina puede contribuir también a la regeneración hepática por medio de las integrinas leucocitarias que inducen a las metaloproteinasas de la matriz. Con la disfunción mitocondrial, entonces recordemos que la cadena de transporte de electrones mitocondrial está compuesta por 4 proteínas que transfieren electrones del complejo 1 al 4, mientras que bombean protones para generar un gradiente que es utilizado para generar el ATP en el complejo 5. Y aunque se formen radicales libres de oxígeno como el superóxido, la superóxido dismutasa lo va a eliminar de una manera que va a ser eficiente, y por lo tanto la reacción del superóxido con el óxido nítrico en las mitocondrias va a ser mínimo. Sin embargo, cuando las mitocondrias están expuestas a este NAPQI secundario a la intoxicación por el acetaminofén, va a existir un transporte que va a ser inverso de los electrones, lo que va a aumentar la generación del superóxido, y se van a formar unos aductos proteicos que van a inhibir las enzimas antioxidantes, por lo que el superóxido va a reaccionar con el óxido nítrico en la cadena mitocondrial, y esto forma radicales de peróxido nitrito, y esto se puede extender desde la mitocondria hasta el citosol. Con respecto a la clínica, vemos que no existen hallazgos específicos en la sobredosis aguda de acetaminofén. Sin embargo, en la literatura pueden clasificar la clínica según el tiempo transcurrido desde la ingesta, clasificándolo en etapas, siendo la etapa 1 las primeras 24 horas, la etapa 2 de 24 a 48 horas, la etapa 3 de 72 a 96 horas, y la etapa 4 más allá de las 96 horas. Digamos que el paciente puede presentar náusea, vómito, dolor abdominal, malestar general como síntomas inespecíficos, y aunque estos síntomas podrían mejorar a las 24 horas, la injuria hepática se puede manifestar al segundo o tercer día con dolor abdominal en el hipocondrio derecho. Estas enzimas hepáticas típicamente se aumentan a las 24 a 36 horas de la ingestión. Sin embargo, se pueden elevar a las 12 horas si tenemos una ingestión masiva. El pico de la injuria hepática se da más que todo entre los días tercero y quinto, con ictericia, coagulopatía y encefalopatía hepática. Sin embargo, también puede ocurrir una falla renal con oliguria, pero pues esta va a ser menos común. Hablando de la N-acetilcisteína, digamos que esta normalmente sufre una deacetilación que nos va a provocar un aumento de la concentración de la cisteína, que es la precursora del glutatión, como ya vimos, y también va a reducir la cistina plasmática. Y recordemos que la cistina es un dímero de 2 cisteínas unidas por un puente disulfuro, y por lo tanto se va a obtener un mayor sustrato para generar el glutatión como agente antioxidante. Este es el normograma que ya todos conocemos. Se publicó en el Pediatrics en los 70 por los doctores Rumack y Matthew para determinar pacientes que podrían sufrir hepatotoxicidad, definida como con aminotransferasas mayor a 1000 unidades por litro. Las guías varían en todo el mundo. En algunos países administran la N-acetilcisteína en todo paciente con dosis tóxicas, y en otros utilizan el normograma. Este normograma inicialmente
fue validado para la ingesta de acetaminofén entre 4 y 16 horas, sin embargo se extrapoló hasta las 24 horas. Y de hecho, el normograma original, que es el que estamos viendo en pantalla en este momento, solamente incluía la línea 200. Sin embargo, la FDA sugirió la adición de una línea de seguridad por debajo del 25%, que es la línea 150, y otra 100% por encima, que es la línea 300, para poder tratar a más pacientes con mayor seguridad. Esta es una revisión del Cochrane que encontré, fue publicada en el 2018, sobre las intervenciones para la intoxicación por acetaminofén o paracetamol. Digamos que en esta tabla lo que vemos es una comparación entre la acetilcisteína intravenosa versus el placebo en pacientes con enfermedad hepática fulminante. Vemos la limitante que solamente incluye un estudio y no es tan reciente, del año 91, y pues vemos que en el forest plot sí favorece más la acetilcisteína intravenosa versus el placebo, con un buen intervalo de confianza que no sobrepasa el 1. Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta que solamente es un estudio. En esta otra tabla, en donde comparan los regímenes, la acetilcisteína intravenosa, ya sean 12 horas versus el régimen de 20.5 horas, vemos que también solamente hay un estudio publicado en el 2014, en donde favorece un poco más el régimen de 12 horas. Sin embargo, vemos que el intervalo de confianza pasa el 1, por lo tanto no es confiable, además que solamente tenemos la limitante de ser un único estudio. Con respecto a la regeneración hepática, este es un proceso que es fisiológico. El hígado normalmente va a tener una gran capacidad de regeneración del tejido secundario de los tóxicos, al trauma, a la infección y hasta en dados casos la resección quirúrgica. Pero en el caso de la recuperación por intoxicación por acetaminofén, va a iniciar su proceso endógeno de recuperación que va a constar de varios pasos. El primero va a ser la remoción de los residuos necróticos, que se va a llevar a cabo por los macrófagos M2, que son recluidos en el área necrótica por la proteína quimioatractora de los monocitos NSP1. Y estos macrófagos van a producir unos factores mitogénicos, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6. La proliferación hepatocelular se va a dar por el factor de crecimiento del hepatocito y el factor de crecimiento epidermal, que de hecho cuando existe un bloqueo de una vía, la otra puede suplir la regeneración hepática. La angiogénesis y la restauración de la microvasculatura, que involucran el factor de crecimiento endotelial, que también ayuda indirectamente a la proliferación del hepatocito por medio de la estimulación del factor de crecimiento del hepatocito, y pues todo esto nos va a dar la recuperación hepática como tal. Ya entrando a la segunda parte, de intoxicación por antidepresivos tricíclicos, empezando con una pequeña introducción y empezando con la estructura química, que como vemos aquí en la imagen, es una cadena que está constituida por 3 anillos aromáticos, de los cuales 2 son bencénicos, que están ubicados a los lados, y un anillo que es central de 7 enlaces, que va a tener una unión a una cadena alifática lateral, que en su porción terminal puede tener ya sea un enlace amina tipo secundaria o terciaria. ¿Y esto por qué va a ser importante? Básicamente para la clasificación de los antidepresivos tricíclicos. Y esto sirvió más que todo cuando se sintetizaron inicialmente, ya que hoy en día pues, se utilizan más las aminas terciarias y son las que están avaladas actualmente en Colombia. Ellas van a pasar por un proceso de oxidorreducción y pasan a ser secundarias para formar su metabolito activo. Las más importantes en ese momento van a ser la amitriptilina, la clomipramina, la doxepina y la imipramina. Respecto a la farmacología, estos antidepresivos tricíclicos son bases débiles, por lo que son fuertemente ionizados con un pH ácido y menos ionizados con un pH alcalino. Van a ser altamente liposolubles, tienen una concentración pico a las 2 o a las 8 horas, entre 2 y 8 horas, tienen una biodisponibilidad del 30 al 90% y van a atravesar la barrera hematoencefálica. Tienen una unión a proteína plasmática que va a ser la alfa-1 glicoproteína ácida. Tienen un volumen de distribución de 15 a 40 litros por kilo, es decir, que se encuentran más en tejidos que en el plasma, y tienen una vida media muy prolongada de 7 a 58 horas debido a la liposolubilidad que tienen. El metabolismo está dado por la isenzima CYP450, que empieza con una oxidorreducción de los anillos,
que va a pasar por un proceso de una desmetilación de la cadena alifática, es decir, que esas aminas terciarias se van a convertir en secundarias y luego van a pasar por un proceso de glucuronidación para ser metabolitos inactivos y ser eliminados al final por la vía renal. Con el mecanismo de acción, digamos que es muy importante conocerlo, ya que son 5 básicamente. El primero va a ser igual al de los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, pero también van a inhibir los receptores de la dopamina. Tienen acción anticolinérgica, sobre todo antimuscarínica, tienen acción antihistamínica, tienen acción inhibitoria de los receptores alfa-1 adrenérgicos y por último van a bloquear los canales de sodio y de potasio. En la imagen de la derecha vemos cómo se inhiben estos receptores ya mencionados en las terminales sinápticas después de su liberación por parte de las vesículas. Pasando a la fisiopatología, empezando con la cardiotoxicidad, recordemos las diferentes fases de la despolarización del miocito, en donde en la fase 0 las fuerzas electrostáticas y químicas van a favorecer ambas la entrada de sodio a la célula a través de unos canales de sodio rápidos para generar la fase ascendente. En la fase 1, estas fuerzas electrostáticas y químicas van a favorecer la salida de potasio a través de unos canales para generar la repolarización parcial precoz. En la fase 2, durante la fase de meseta, va a haber una entrada neta de calcio a través de los canales de calcio y va a estar equilibrada con la salida de potasio a través de esos mismos canales. En la fase 3 van a predominar las fuerzas químicas que favorecen la salida de potasio y en la fase 4 las fuerzas químicas que facilitan esta salida de potasio por los canales van a superar muy ligeramente las fuerzas electrostáticas que favorecen la entrada de potasio por estos mismos canales. Y pues durante la intoxicación ocurre una inhibición de los canales rápidos de sodio en el sistema de Purkinje y en el miocardio, que nos va a conllevar a una disminución en la velocidad de conducción, un aumento de la duración de la repolarización y aumento de los tiempos absolutos de la refractariedad. Todo esto resultando en arritmias ventriculares, taquicardia complejo ancho, prolongación del QRS y un patrón de bloqueo de rama derecha que veremos en el electro. Sin embargo, también podemos tener hipotensión por la acción directa en el miocardio secundario a la alteración de los canales del sodio. Con la toxicidad del sistema nervioso central, hasta el momento no están muy bien establecidos los mecanismos de neurotoxicidad. Sin embargo, se sabe que la agitación, el delirium y la alteración del sensorio se da más que todo por efectos anticolinérgicos y antimuscarínicos, mientras que las convulsiones que se pueden dar hasta en un 4% de los casos se dan por la combinación de un aumento de las monoaminas, especialmente la noradrenalina, el antagonismo muscarínico, las alteraciones de los canales del sodio y la inhibición del GABA. Digamos que esas convulsiones suelen ser únicas, de una terminación espontánea, y en su mayoría se van a asociar con un QRS ensanchado y también con inestabilidad hemodinámica en el paciente. Con respecto a la clínica, esta frase creo que ya la hemos escuchado varias veces, que ciego como un murciélago, rojo como un tomate, seco como un hueso, loco como una cabra y caliente como el fuego. Sin embargo, esto se refiere más que todo al síndrome anticolinérgico. La clínica, sin embargo, puede ser muy variada gracias al tipo de predominancia que se pueden dar según la alteración de los diferentes receptores y la posterior acumulación de los metabolitos. Vemos que en general los signos clínicos de intoxicación van a aparecer a las 2 horas post ingestión, y si han pasado aproximadamente 6 horas y el paciente no ha mostrado signos clínicos o un electrocardiograma sumado a unos ruidos intestinales normales, va a ser poco probable la ingestión de una dosis tóxica. Digamos que al tener una intoxicación puede durar la sintomatología en el paciente aproximadamente unas 24 o 48 horas. Sin embargo, hay reportes que muestran una clínica de hasta 5 días, sobre todo con intoxicación por amitriptilina. Entonces aquí vemos las diferentes manifestaciones que se pueden dar según la alteración del receptor. En la noradrenalina podemos tener taquicardia, una acción simpático-mimética. Con respecto a la serotonina, un trastorno gastrointestinal, hipertonía muscular e hiperreflexia. Con la dopamina, una alteración de la actividad psicomotora y psicosis. Con el alfa-1, hipotensión, vértigo y taquicardia refleja. Con la histamina, somnolencia y sedación. Y con el efecto antimuscarínico, mucosas secas, visión borrosa y constipación. El tratamiento, vemos que siempre el manejo inicial va a ser en sala de reanimación y en la UCI. Se debe asegurar la vía aérea en caso de requerirlo. Se debe tomar primordialmente un electro lo más rápido posible para descartar cardiotoxicidad.
se puede recomendar la descontaminación gastrointestinal hasta las 12 horas, precisamente por ese efecto anticolinérgico, ya que va a existir una disminución del vaciamiento gástrico, hacer una historia clínica muy detallada y por último un manejo interdisciplinar. Cuando tenemos un QRS prolongado, taquicardia de complejo ancho o taquicardia ventricular, se debe administrar bicarbonato de sodio con posibilidad de solución salina hipertónica para restablecer ese déficit de sodio en el sistema de conducción. El sulfato de magnesio para la torcida de punta sin ningún cambio en especial. Para la hipotensión podemos administrar bicarbonato de sodio, cristaloides y vasopresores, y para las convulsiones se recomienda el manejo con benzodiazepinas, barbitúricos y propofol, y también se puede considerar el bloqueo neuromuscular. Y con respecto a la alcalinización, se sabe que los antidepresivos tricíclicos son fuertemente ionizados con un pH ácido y menos ionizados con un pH alcalino. Y hasta un 90% de las moléculas se pueden unir a los canales de sodio en un estadio ionizado, por lo que se podría emplear la alcalinización del pH sanguíneo, que puede inducir una separación de los canales de sodio hidrofílicos. Sin embargo, va a haber una mayor unión a proteínas al tener un pH alcalino. Ya para finalizar, unos mensajes para llevar a casa: siempre tener las dosis y las presentaciones claras a los padres o a los cuidadores en ese momento, que tengan muy clara la dosis y la administración del medicamento. Tener en cuenta siempre el contexto social y las enfermedades psiquiátricas que pueda tener el paciente como comorbilidad, ya que es un factor de riesgo importante. Es importante conocer las bases fisiológicas para un mejor entendimiento del tratamiento que debe ser oportuno. Siempre monitorizar la clínica y paraclínica, y los paraclínicos sobre todo cuando el paciente está en la UCI, y siempre tratar de realizar un manejo integral y oportuno en estos pacientes para evitar la hepatotoxicidad y un desenlace fatal. Y eso era lo que les quería traer el día de hoy. Muchísimas gracias. Ricardo, mil gracias por tu presentación.